El miedo nos protege de situaciones reales de peligro. La ansiedad, por su parte, es un sentimiento prolongado de desasosiego en la que muchas de las veces no se puede definir su origen. ¿Puede la ansiedad de nuestros hijos llegar a ser discapacitante? ¿En qué momento la ansiedad se puede transformar en una fobia social? Hoy, nuestros especialistas nos ayudarán a entender qué tiene mi hijo: miedo, ansiedad o fobia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a ver este tema tan interesante. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Miedo, ansiedad o fobia? Estas tres palabras son cosas diferentes. Una cosa es el miedo, otra cosa es la ansiedad y otra cosa es la fobia. Y justo de esto nos van a aclarar los especialistas que tenemos invitados aquí el día de hoy, porque aparte cada una de estas cosas hay que tratarlas de manera diferente. Y si las tratamos, entonces podemos ayudar a nuestros hijos. La pregunta que nos hacíamos es si esto incapacita a alguno de nuestros hijos a hacer su vida cotidiana. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas, vamos a ver qué nos dice el público, también los testimonios que ya tenemos. Así es que quédate con nosotros, va a ser un tema muy interesante y que seguramente te va a ayudar muchísimo a ti. Recuerda que nuestras redes ya están abiertas, aquí ya estamos esperando tus llamadas. Este programa es para ti, así es que dinos tú cómo lo vives, qué dudas tienes, etcétera. Bueno, acompáñame a ver el siguiente testimonio para empezar a conocer un poquito más este tema. Es una mamá que nos va a platicar de la ansiedad que sufre su hijo, que tiene 12 años. Acompáñame a verlo. Tengo un hijo que es muy miedoso, en exceso, siento yo que se preocupa por muchas cosas. Yo atribuyo todo eso a que cuando era pequeñito, tenía como 2 años, lo dejé solito haciendo una siesta y me fui por mi niño más grande a la escuela. Cuando regresé, lo dejé dormido. Cuando regresé ya estaba en la ventana pidiendo auxilio a todos los vecinos, estaba gritando, ¿no? Ayúdenme, auxilio, estoy encerrado, socorro. De ahí todo fue normal hasta como por los 7 años empezó con sus miedos. Él no le gusta dormir solo, todas las noches se pasaba a la cama con nosotros, no había una sola noche que no se pasara. Y si yo lo regresaba a su cama, pues más tardaba yo en pasarlo a su cama que en lo que yo otra vez estaba de regreso conmigo. No, tiene miedos, yo siento que fuera de lugar, como que el volcán va a hacer erupción, que si va a llegar la lava hasta acá. Ha estado como 1 año aproximadamente en terapia. Sus miedos han disminuido, pero no del todo. O sea, ya tiene 12 años y todavía duerme con luz prendida. No se puede bañar sin que uno lo acompañe. Se baña con la puerta abierta. Igual no se puede subir a dormir si uno no lo acompaña a dormir. En la escuela no ha afectado. De hecho, por eso yo insistí en llevarlo a terapia, porque mi hijo iba a pasar a secundaria. Entonces, pues los niños de secundaria son más tremendos. Yo quería que él estuviera preparado para que no le fuera a causar más traumas. Él es un niño estudioso, dedicado, lleva buenas calificaciones. Los problemas son aquí en casa. O sea, aquí de noche él no sale, no lo puedo mandar a la tienda en la noche porque le da miedo. No se puede quedar solo en la casa, o sea, forzosamente. Aunque él se quiera quedar, tiene que andar conmigo todo el tiempo porque le da miedo estar solo. Soy muy miedosa, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo cambiar un foco porque me da miedo la electricidad. Tengo mucho miedo y también soy demasiado expresiva. Luego mi esposo va conduciendo en la calle y si se frena o si veo que siento yo que un coche le va a golpear, mis expresiones son de ¿no? Entonces me decían, es que tú, porque hacía yo que mi hijo reaccionara, no volteaba a ver qué pasa, qué es lo que está pasando. Entonces, mucha gente me ha dicho que a lo mejor yo tengo gran culpa por eso. Mi mayor temor es que mi niño a futuro no sea un adulto independiente, sea una persona que no se pueda desligar de mí. No, yo quiero que sea él independiente, autosuficiente y feliz, que él pueda ser feliz en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en un temblor, porque también los temblores lo ponen mal. Bueno, pues qué interesante esto que acabamos de escuchar
de esta mamá, todo lo que ella nos está contando, lo vamos a desmenuzar un momento más con los especialistas, pero bueno, le quiero dar otra vez la bienvenida a nuestro público del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, gracias porque nos van a platicar sus historias y también le quiero dar los buenos días a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, Bienvenida. muy bien, muy buenos días a todos. Ya estoy recibiendo algunos comentarios, recuerde que estamos en vivo y que nos puede escribir a través de las redes sociales o hacernos una llamada telefónica si tiene alguna duda que le puedan resolver, seguramente le pueden ayudar a resolver nuestros especialistas, así que empiece a contactarnos y también aprovecho para recordarle a toda la gente que nos está viendo en televisión que también nos puede ver por internet en vivo a través de www.canal11live.tv /internacional/, así que ahí está el link para que nos vea en internet. Muy bien, pues bueno, los especialistas que nos acompañan el día de hoy son los siguientes. Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Lino, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cristina, buenos días. Buenos días, qué gusto tenerte aquí. También está con nosotros Rafael Solana Figueroa, él es médico psicoanalista del Instituto Mexicano de Psicoanálisis AC. ¿Cómo estás? Hola Cristina, bien, Qué gracias. gusto tenerte por aquí, Buenos Rafael. días. Y también tenemos con nosotros a Elaine Malavolti. Así es. Maestra en Psicología Clínica y terapeuta familiar del Grupo de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Bienvenida, Buenos días, qué gusto muchas tenerte gracias. por aquí. Buenos días. Y también está con nosotros Malke Aranovich, psicoterapeuta cognitivo-conductual y terapeuta racional emotiva. ¿Cómo estás, Malke? Bien, Cristina, gracias por invitarme. Bienvenidos a los Gracias. cuatro. Oigan, pues a mí me gustaría empezar preguntándoles, fíjense que es como muy común creer que hay personas que nacen ansiosas, ¿no? Como que dices, bueno, es que nace ansioso, ¿no? Y nosotros queremos preguntarles a ustedes, ¿se nace o es algo que se va construyendo con el tiempo, en el camino, con la familia? ¿Cómo sucede esto? Pues hay como de dos. Sí hay una herencia, sí hay un componente heredo familiar a nivel genético. Hay familias que son ansiosas y sí se puede llegar a heredar. Por el otro lado también es ya el paquete individual que trae el niño, o sea, esta tendencia que es ya muy de su cerebro. Y la tercera es que se pueda ir desarrollando, que haya más como sensibilidad, ¿cómo te puedo decir? Como una predisposición, por así decirlo, más no determinante, que el niño vaya desarrollando ansiedad. ¿No? ¿Los demás qué opinan? Pues unas conductas también aprendidas, ¿no? Yo creo que el mismo testimonio que escuchamos ahorita en el canal, se habla de lo mismo. Ella es una persona ansiosa y por ende, pues también transmite esto al niño. Son conductas que, sumándolo lo genético, sumando lo personal que uno trae, más lo aprendido de tu propia familia, pues vas desarrollando también tendencia a la ansiedad. Y si hay elementos, como fue el caso del chiquillo, ¿no? Si hay un elemento que también puede detonar esa ansiedad, pues con mayor razón. Rafael, ¿tú qué piensas? Bueno, puede haber aspectos constitucionales, sin embargo, el enfoque psicoanalítico tiene otras características. Por ejemplo, lo que llama la atención del testimonio es cómo los miedos surgen en el hogar, cuando supuestamente el hogar es un sitio seguro. Claro. ¿No? Ese aspecto para nosotros ya sería muy importante. Ahora, puede haber conductas aprendidas, es cierto, pero como nosotros trabajamos más con la parte inconsciente, creemos que el vínculo de la madre con el hijo es muy importante y habría que ver qué tipo de relación tienen los dos. Independientemente de que la madre sea ansiosa o tenga muchos miedos, debe haber otro tipo de situaciones psicodinámicas que están influyendo para que el niño esté atemorizado. No sabemos si los temores surgen de esa misma relación que tiene con la madre. Tenemos que saber qué papel está jugando el padre, la madre no lo menciona, y en el entorno en general, qué es lo que está viviendo el niño, porque los temores que está manifestando es muy posible que estén haciéndolo vulnerable ante un medio en donde debería de tener seguridad, y aquí vemos todo lo contrario. Lina. En este punto creo que es importante aclarar desde el inicio la diferencia entre el miedo y la ansiedad, ¿no? El miedo es una reacción normal que se le tiene a algo que nos ocasiona peligro. Y entonces, como fisiológicamente el cuerpo lo que va a hacer es tener toda una respuesta, una cascada fisiológica de que va a llegar más sangre al cerebro, más sangre a los músculos, va a respirar uno más rápido para oxigenar mejor y poder emprender la huida. La ansiedad se da sin ese objeto de peligro. El cerebro se activa de una forma de la nada
y presenta una respuesta de peligro. Entonces, entender que el miedo es una emoción y uno puede tener una enfermedad de una emoción. Así es como lo ve la psiquiatría. Como que la ansiedad, los trastornos de ansiedad, entender que la diferencia entre trastorno y enfermedad es que en una enfermedad sabemos la causa y en un trastorno son muchísimas las causas que están participando, ¿no? Entonces, digamos que el miedo es algo real. Cuando es algo imaginario que no está el objeto ahí, entonces se le llama ansiedad. ¿Eso estás diciendo? Sí, exactamente. De hecho, hay una anécdota muy curiosa porque la ansiedad, la palabra ansiedad al español se tomó de una mala traducción que se le hizo a Freud, porque en alemán la palabra miedo es Angst. Entonces, ansiedad es muy similar al miedo. Entonces, después entendió que la ansiedad es un miedo sin una causa en específico. Oye, y ya que estás en eso de las descripciones, la fobia social. Okay. Ya cuando brinca fobia, ¿cuál es la diferencia? Esta parte es bien interesante también porque una fobia es un miedo extremo a algo en particular, ¿sí? Entonces uno le puede tener fobia a las alturas, fobia a las arañas, y anteriormente se concebía la fobia social como un miedo a situaciones sociales. Eso es bien interesante porque hace 2 años el término fobia social se dejó de lado y ahora se llama trastorno de ansiedad social, porque no tiene todas las características de una fobia. Ok, entonces una fobia sería a un objeto en particular. Digo, por ejemplo, una locura a una taza. Tengo fobia a las tazas, no puedo agarrar la taza, ¿no? Y esto de la ansiedad es, la ansiedad social, ahora la cambiaron a ansiedad social porque son muchos elementos a los que tenemos esa claro, porque versión. Esta misma patología puede presentarse de muchas maneras diferentes, pero lo que tiene en común es que se da ansiedad en situaciones sociales, que puede ser, por ejemplo, hablar aquí en público, o por ejemplo, exponer en una clase, o incluso pedir de comer en un restaurante. Okay. ¿No? Que son Cuando diferentes. la persona está expuesta a algo público, donde pueda ser evaluada, donde haya un escrutinio. Por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía miedo a hablar en público, tenía miedo a comer en público, ni siquiera un té, un café. Y eso se considera un trastorno de ansiedad. Oigan, ¿y esto va en aumento? O sea, primero es el miedo, después se convierte en ansiedad y se transforma en fobia, ¿o son cosas diferentes que suceden en momentos diferentes? Bueno, No habría que hacer una aclaración al respecto. La ansiedad puede ser despertada por un estímulo X, ¿no? O por circunstancias ambientales o existenciales, pero nosotros psicoanalíticamente manejamos el concepto de angustia, en donde ya introducimos un elemento que es importante, que puede estar caracterizado en diferentes manifestaciones como se han mencionado, que es la simbolización. O sea, de hecho, lo que está en el inconsciente, que hubo en algún momento un origen para que se diera por un evento traumático, en el caso del relato que hacía la señora, decía que dejó abandonado al niño. Cuando tenía 2 años, despierta, no encuentra a nadie, la seguridad la da en gran medida la madre, no estuvo la madre, pero es un solo evento. Si ese evento fue tan significativo para ese niño en particular y hubo una represión, todo esto va al inconsciente. Después, él va a manifestar eso que ocurrió como una situación muy, muy importante para él, la reprime. Hay muchas cosas alrededor de este evento, pero simboliza algo. Hay un temor a la pérdida de la madre, a la ausencia, al abandono. Después se puede manifestar como miedo a las arañas, como miedo a las alturas, como fobia social. Es una serie de circunstancias que atañen una vivencia particular, pero que hay una simbolización. Entonces, de repente, la persona no sabe por qué tiene sus miedos. Ok, a ver, bueno, en particular en la terapia cognitiva conductual no hablamos del inconsciente. Hablamos de todo aquello que vamos aprendiendo en el neurodesarrollo del niño, que en un momento dado, por modelo de aprendizaje, porque hay una cuestión neurológica, va dando una tendencia. Yo más bien veo que lo que hay en el testimonio que escuché fue, si una mamá con un problema de ansiedad también, el niño sí tiene un problema que va más allá del miedo, va más allá de la ansiedad, que no necesariamente todos los casos puede ir creciendo. En el caso de
yo sí haría, por ejemplo, un diagnóstico diferencial. Más que pensar si fue el consciente o el inconsciente, yo partiría primero por lo que es jerárquicamente prioritario, que es ver cómo está el funcionamiento de su cerebro. O sea, la parte neurológica, no sé, Lino, si tú estarías de acuerdo, ¿no? Pero yo sí haría un diagnóstico para ver si ese cerebro de ese niño no tiene algo que fue o heredó o que hubo una caída. Hay muchas razones por las cuales una persona, un niño puede tener tantos miedos. Okay. Y yo creo que yo es por donde empezaría. Bueno, ahorita ustedes nos los aclaran. Nada más le voy a dar, por favor, la palabra a Sandy, que tiene algunas dudas. Sí, tenemos algunos también testimonios, algunas personas que nos están contando su caso y que pueden complementar lo que se está diciendo. Irma nos dice, tengo una hija de 14 años que todo el tiempo se está mordiendo los dedos, llega hasta sangrarlos y dice que no ha logrado evitar que lo haga. ¿De qué manera la puedo ayudar? Se lastima demasiado. Luego también Ángeles nos dice, mi hijo de 7 años le da miedo quedarse solo en la oscuridad. Pregunta si esto es normal a los 7 años. Sería, ya no Ya se a los 7 considera. años ya no. Muy bien. Montserrat Chávez nos dice, no es cierto, acá Roxana Rodríguez dice que tiene una hija de 9 años que se muerde mucho las uñas al punto que se ha sangrado también. Ella comenta, no hay violencia en casa, ella le va bien en la escuela y no entiendo qué es lo que puede estar sucediendo con ella. Ahorita regresando les leo uno más que tiene que ver con estas formas de ansiedad, pues Claro, en Que donde son se lastiman. manifestaciones de ansiedad. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Yo era una jovencita en ese tiempo de 14 años, pues muy callada, ni los vecinos me conocían porque era muy encerrada en mi casa. No salía, era muy reservada. Yo siempre, todos los días, amanecía con una ansiedad, era una angustia, como si yo presintiera alguna cosa muy mala que nos fuera a pasar a mi familia. Yo no se los comentaba a nadie, nada más yo me quedaba con lo que yo sentía. A raíz de todos estos problemas que yo tuve, era tanto mi angustia, mi depresión, que intenté matarme. Esta angustia, esta ansiedad que yo sentía, pues ya pasó, ya de menos ya no es así como era antes. No digo que no tengo problemas y todo eso, pero ya no como antes. Yo recibí un tratamiento psiquiátrico, ya la angustia que antes yo sentía ya fue disminuyendo, ya no es igual. Bueno, pues acabamos de escuchar otro testimonio justamente de una señora que nos está contando que ella siente ansiedad y que al principio decía, bueno, no entiendo por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué tengo esta sensación? Pero bueno, antes del corte, Mel, que nos dijo su postura con referente a lo que había sucedido, al testimonio que vimos anteriormente, que no estabas de acuerdo aquí con Rafael, pero Lino iba a hacer un comentario, por favor. Sí, yo creo que es importante un poco platicar acerca de cómo es la intervención desde la psiquiatría. Recordar que somos médicos, los psiquiatras, y siempre tenemos que descartar cualquier causa médica que pudiera ser el resultado de esta patología ansiosa, ya sea un problema en suprarrenales o un problema de tiroides o cualquier otra situación. Entonces siempre antes de pensar que esto pudiera ser un problema de las emociones puras, tendríamos que descartar que está pasando algo con el cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado también, hablando un poquito del primer testimonio que veíamos, entender que un niño es diferente a un adolescente y es diferente a un adulto joven. Entonces la manifestación de la ansiedad puede ser muy diferente aunque estemos hablando de problemas ansiosos en general. Por ejemplo, este niño que veíamos en el primer testimonio, yo pensaba, muy probablemente debutó con un trastorno de ansiedad de separación que después se convirtió en un trastorno de ansiedad generalizada y que si no es tratado puede cambiar, puede evolucionar en el transcurso del tiempo a otra cosa, incluso hasta otras emociones como depresión, por ejemplo. Oigan, a ver, ahorita que están poniendo sobre la mesa ese caso en particular, a mí sí me gustaría que un poquito nos explicaran qué puede hacer esa mamá, porque es un caso que nosotros vemos muy comúnmente, ¿no? De repente a la mamá le cuesta como mucho trabajo de repente dormir a su bebé, ¿no? Entonces lo acaba durmiendo, lo deja dormida tranquila, sabe que va a ir a 2 cuadras, que no se va a tardar, que lo está dejando en un entorno tal vez seguro, ¿no? Y de repente pues no le salen las cosas como ella esperaba, no es que lo haya abandonado, realmente no abandona, ese niño simplemente
va a recoger a su otro hermano en lo que ella calcula que él va a estar dormido y no se va a dar cuenta. En el momento que regresa el niño ya se da cuenta y ahora parece que ese es el detonador para todo esto que está sucediendo con el resto de su vida, que ha sido realmente un problema que luego ha llevado a muchos problemas en la escuela, en todos lados, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos como papás cuando de repente nos damos cuenta pues que metimos la pata sin realmente haberlo querido? O sea, que entonces ya nos amolamos, ya no hay nada que hacer, ya va a tener trastorno de ansiedad, ya va a ser ansioso social, o sea, a ver, por favor, si nos pueden ayudar, porque esta mamá seguramente es el reflejo de muchas mamás que están allá afuera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo opinaría que lo primero es, volviendo a la línea del doctor, es un poco volver al vínculo, ¿no? Si hay una pérdida, un susto por una pérdida de vínculo, porque el niño sí lo toma como real. Hay que recordar que la mente de los niños, cuando son chicos, todo lo que dice, todo lo que se hace es real para ellos, Claro. ¿no? Entonces, aunque no fue un intento de abandono, lo vivió de esta forma. Entonces, yo sí creo en la reconstrucción del vínculo, ¿no? Quizá no hubo demasiada importancia, porque de hecho la señora lo comenta en el video, ¿no? De que pasaron años y luego se empiezan las manifestaciones, ¿no? Me da la impresión que en ese momento ella no dio tanta importancia y por lo mismo no reconstruyó este vínculo. ¿De qué manera se podría haber reconstruido? ¿Qué tendría que haber hecho ella? Pues estar más cerca del niño, apoyarlo, acompañarlo en los momentos, bueno, platicar incluso con ellos, porque a veces creemos que los niños, por ser tan chicos, no entienden lo que uno dice, ¿no? Pero realmente entienden mucho más de lo que realmente ellos son capaces de expresarse, ¿no? Yo creería en eso, como volver a vincular mamá e hijo, volver a acompañarlo, no dar concesiones después de tantos años, porque eso de que el niño vuelva a dormir con los papás y permitir, lo único que está reafirmando es que este miedo es la única forma de solucionarlo, es que yo esté junto, pegado a mis papás, Claro. ¿no? Entonces, cada vez que el niño vuelve a dormir con sus papás, él lo que está diciendo, claro, es mi forma de garantizar que estos no se me van a ir, ¿no? Claro. Entonces yo consideraría eso como un restablecimiento, una reconstrucción del vínculo entre mamá y hijo. Y también yo creo que la figura del padre aquí, que no se comenta nada, es fundamental. Porque si él siente la pérdida de su madre, pero tampoco el padre está presente, vamos, ya perdió a alguien. Y Claro. ahorita está pensando en perder a la segunda. Y Rafael, sí. ahorita te doy la palabra, Sandy, nada más, si quieres hacer un comentario con Sí, respecto a... miren, lo- hay una situación. Nosotros ya vemos a los pacientes cuando son adultos y escuchamos todas las referencias que existen en ese inconsciente, porque de ahí es donde nosotros obtenemos el material para saber por qué llegó hasta esos grados de una ansiedad que no fue contenida, por decirlo así. Elaine decía cosas muy válidas en cuanto a la relación que hay de el hijo con la madre y cómo restituir esa confianza. Es verdad que si siguiera fomentando esos temores por la conducta que supuestamente está aprendiendo el niño, que yo no creo que sea ese el caso, pues obviamente no lo va a hacer madurar, ¿no? Ahora, sí hay una diferencia en cuanto al enfoque de la compañera doctora y lo que nosotros hacemos, porque las conductas no creemos que sean aprendidas, sobre todo cuando hay un síntoma. Si fuera así, por ejemplo, de que el niño por la aprehensión de la madre va aprendiendo toda esta conducta, pues el niño tendría lo mismo en la escuela, ¿no? O si tuviera temores hacia ciertas autoridades, se la pasaría muy mal en la escuela, pero lo que narra el testimonio no es de esa forma. Bueno, O sea, ella dice, por ejemplo, que ella quisiera que él fuera independiente y autosuficiente. Ella hace como esta referencia al final. Y a mí me llama mucho la atención algo que dice, Rafael, ella dice, yo no puedo ni cambiar un foco. O sea, ella, ¿no? La mamá. Eso, ¿ustedes creen que le afecta obviamente, de alguna manera? ahí el problema está entre la madre y el hijo, indudablemente, pero habría que ver por qué. Miren, hablando de una fobia y de lo que se relataba en otro testimonio, un niño cuando está en la oscuridad no le teme como tal a la oscuridad, lo que le teme es a la ausencia de la madre. Si la madre en un lugar oscuro, cuando el niño está sollozando porque no está la mamá y la mamá le habla, y le dice, hijo, estoy aquí, el niño empieza a entrar en seguridad, prende la luz y le dice, oye, ¿a ti te da miedo la oscuridad? Y dice, la oscuridad no, me da miedo que no estés tú. Cuando oye la voz de la madre o de la persona que lo acompaña, el niño hace que desaparezca el miedo, porque el vínculo que tiene con la mamá es muy importante, pero ese vínculo, nosotros a la larga después vamos a ver las consecuencias que tuvo en función de este tipo de conflictos que son más
que otra cosa que simbolizaciones, por eso se manifiestan esos estados de ansiedad. Ahora, que pudiera haber un trastorno, pero esto es ya mucho más raro, de un exceso de noradrenalina por un problema en las suprarrenales, o que hubiese un problema de tiroides, pero estos casos son bastante raros, no sé que con tanta frecuencia se den en niños, pero en adultos sí, pero en niños no lo sé, ¿no? Ok, pero entonces, bueno, vamos a darle ahorita a Sandy porque tiene algunas preguntas y regresamos también con una duda que yo tengo. Bueno, entonces, ¿las mamás ansiosas no convierten a niños ansiosos? A ver, ¿qué nos dicen ustedes? Sí, es que justo de lo que estaban diciendo aquí, Cori Russetti nos dice, mi hijo de 1 año 10 meses le da mucho miedo que yo lo deje solo. Grita, desesperado, llora y me llama. Trato de no hacerlo siempre, o sea, no dejarlo solo, pero dice que, por ejemplo, si va a tirar la basura, se aleja tantito, o incluso para ir al baño. Y sí es cierto, con los chiquitos, con los niños tan pequeñitos, de verdad a veces no puedes ni ir al baño porque entonces ellos a fuerza te jalan, quieren estar contigo. Entonces pregunta, ¿algún día se le quitará? ¿No? Para que ella no entre en ansiedad, le pueden ayudar a decirle cómo es este proceso y qué no debe hacer para que esta ansiedad de separación aumente, o sea, qué es lo que no debe hacer la mamá. Y también retomar los casos de hace ratito que mencionábamos ya de ansiedad en donde se están lastimando. Hay otro chiquito que sus papás nos dicen que se muerde mucho el labio y algunos que se arrancan las uñas. Sí. Bueno, yo en este caso quisiera decir que eventualmente el niño se va a ir desapegando. Que realmente somos lo que somos por lo que hemos aprendido y aprendemos de los primeros modelos. Y los primeros modelos son papá, mamá. Si yo soy una mamá ansiosa, yo, Malque, que sí soy ansiosa, tengo un hijo de 24 años de edad que es ansioso. Probablemente, ¿Cómo actúa la ansiedad? O sea, ¿en qué lo ves? La ansiedad se puede manifestar de muchas maneras, Cristina. Pero ahorita que nos dices, por ejemplo, caso es real. En mi caso, yo tuve que trabajar mucho en mi ansiedad, hago muchas cosas que luego creo que lo vamos a comentar, pero en mi caso fue un hijo que fue muy deseado, es hijo único, entonces el no querer ser ansiosa, a lo mejor en momentos sí me ponía un poco más ansiosa cuídate dónde vas y sí abrígate bien, hasta que llegó un momento que gracias a una colega mía, porque yo soy más especialista en adultos, ella es terapeuta infantil, me fue ayudando a ser un mejor modelo para no sobreproteger a Marcos, para así dejarlo un poco, el que se moje, el que se pueda caer y se levante ¿sí? Es la sobreprotección, es un indicio muy importante para un problema de ansiedad, porque al niño le mandas el mensaje de no puedes si no eres capaz. Claro, mi pregunta es, Marcos, Marcos, ¿cómo lo manifiesta? Marcos lo manifiesta siendo demasiado puntual, muy preocupado cuando tiene que ejecutar algo, muy aprensivo en ciertas cosas, o se va al extremo, muy evitativo, que también es un dato de ansiedad. Cuando yo pienso que algo es muy duro, muy grande para realizar, a veces evito y escapo, porque era lo que decía Lino, es el pensar que yo tengo algo que me pone en amenaza o en riesgo, y eso me provoca ansiedad, como a lo mejor hablar en público, como a lo mejor él está ahorita emprendiendo un nuevo negocio, y a ratos sí lo veo que come más, esa es una manifestación de ansiedad también. Okay. Pero hay manifestaciones naturales y saludables, creo yo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, estas personas que están preocupadas y nos mencionan que se están lastimando, o por ejemplo aquí Roxy que nos dice, mi problema es que no puedo siquiera ir a buscar trabajo por mi fobia a que me equivoque, mi miedo a equivocarme, y me pregunten algo, yo ya soy ingeniera, pero está totalmente paralizada por el miedo. Lino, por favor. Creo que esta parte que menciona es bien importante porque tampoco debemos de satanizar la ansiedad, exacto, ¿no? Y el miedo, exactamente. La ansiedad y el miedo son emociones que todos podemos tener, que todos tenemos, de hecho, y que son totalmente naturales. El problema es cuando el afrontamiento de esta emoción nos genera ya sea autolesiones, ya sea dejar de hacer cosas y no poder cumplir con nuestro desarrollo normal, como por ejemplo en el caso de la ansiedad social, en el cual los niños no tienen un desarrollo social adecuado. O sea, ahí es donde podemos observar realmente el trastorno como tal. De hecho, según las clasificaciones, no podemos
totalmente hablar de que haya un trastorno si no hay un malestar significativo o una disfunción en el sujeto. Oye, pero a ver, yo aprovechando que puso Malque este ejemplo, porque de repente creo que puede haber una confusión de nosotros como papás, ¿no? De repente yo puedo decir, bueno, pues es que mi hijo es hiperpuntual y entonces eso es positivo, es una palomita. Y tal vez yo no estoy viendo algo negativo que le está sucediendo, pero interiormente él está sufriendo, ¿no? O sea, por estar tratando de cumplir a cabalidad, el llegar siempre hiperpuntual y ¿no? Todo lo que eso implica. ¿Estoy en lo cierto o no es real? Sí, de alguna forma es muy importante saber cómo es la experiencia de la persona en sí, porque sí puede ser una conducta muy proactiva, el ser muy puntual, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando no es puntual? ¿No? ¿Qué pasa en los tiempos en los que imagina que no va a ser puntual? Se llena de ansiedad, se llena de mucha preocupación y empieza como a tener mucho malestar. Y es tal vez en esos momentos en los cuales vale la pena una intervención. Es que hay que tomar en cuenta que hay que ver la intensidad. O sea, cuando hablamos de conducta, como morderse las uñas, como decía Sandy, como jalarse el pelo, o como si fuera en el caso, que no es de Marcos, aclaro, porque no es el que me esté viendo y luego diga que no es así, pero bueno, hay gente que si yo lo tengo en terapia, yo tengo pacientes que se pueden poner iracundos porque el otro llegó 5 minutos tarde. Sí, es un problema. Entonces, a nivel de conducta hay que tomar en cuenta el momento de aparición, la frecuencia, la intensidad y la duración de la conducta. Pero a ver, ¿podemos tener un parámetro para que nosotros lo digamos? Porque bueno, yo puedo pensar que si pasa 5 veces, entonces ya estoy frente a un caso de ansiedad o de fobia, y tal vez no, tal vez es cuando pasan 20 o como. Pero yo diría la disfuncionalidad, ¿no? También eso es un elemento sumamente importante. Nosotros nos referimos más a qué tipo de carácter tiene. Porque, por ejemplo, puede haber manifestaciones que estén orientadas a que una persona sea receptiva oral y todo se esté llevando a la boca, inclusive los dedos y todo, pero habría que ver qué vínculo estableció con la madre y por qué quedó fijado en esa etapa, ya siendo adolescente o adulto, o por qué es muy acumulativo, por qué es obsesivo con los tiempos, por qué le gusta mucho la pulcritud, la limpieza. Eso para nosotros tiene una orientación muy clara psicoanalíticamente, quedó fijado en una etapa sádico-anal y esas personas cuando exploramos su comportamiento son muy agresivas y esa agresividad se la pueden orientar hacia el exterior o hacia sí mismos y conductas que son autopunitivas tienen que ver con otros fenómenos que ocurrieron en la etapa de la infancia. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Elaine, hay que ver qué tan funcional es. Si una conducta me saca de cómo funciono, ya no soy adaptativa, dejo de salir, tengo miedo de ir a trabajar, ya soy una ingeniera, o me estoy lastimando, ¿no? Porque o ya estoy sangrando, eso es una mutilación, eso ya es un problema para atender. Exacto. Esto sí ya es a nivel de la intensidad y si yo casi todo el día, ¿qué tanto me tengo que morder como para pensar que me estoy sangrando? Vamos a un corte, ahorita regresamos con eso, vamos a un corte en un momentito. Yo me llamo Jesús, soy músico, tengo 58 años, vivo prácticamente solo desde hace mucho tiempo. Mis actitudes siempre fueron de desprecio a la vida, no me gustaba mi vida, me odiaba a mí mismo, odiaba todo lo que me rodeaba. Tenía un coraje interno, no sé por qué realmente, porque desgraciadamente se desconoce, ¿no? Aparte de todo esto, yo tenía todo, yo no carecía pues de lo elemental, ¿verdad? Una educación, una madre muy atenta a mí, pero de cualquier modo pues es difícil, ¿no? Que terceras personas puedan, no sé, resolver el problema que uno tiene con respecto a lo que es la depresión. Esta canción es mía, esta yo la hice, vamos a hacer un pedacito para que vean hasta dónde llegaba la depre. Yo desde niño pues recuerdo que cuando me enojaba me metía al baño y me pegaba, me jalaba los cabellos, hacía cosas muy incoherentes y salía yo afuera y me decían, platicaba con la gente y la misma familia decía, es un niño bueno, porque yo era muy sensible además, ¿no? Somos gente muy sensible, somos gente que todo nos entra, todo lo absorbemos y desgraciadamente eso nos provoca en un momento dado
o un resentimiento o una tristeza muy grande. Somos, yo creo que al extremo, las personas que tenemos ese problema. Siempre se mantuvo en un estado de que no pasaba de ser coraje y desprecio a la vida. Intenté alguna vez incluso suicidarme por un amor, como es clásico, de adolescente, que después me arrepentí y dije, caray, ¿no? Ya cuando empieza uno a madurar, a crecer y dice qué cosas hace uno. Pero la verdad fue que al paso del tiempo me explota, revienta esta depresión en ataques de pánico. Me empezaba a faltar el aire, ¿no? Y algo horrible, me tenía que levantar. A las amistades en la calle que me veían, que me conocen, me dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Te ves mal? Te ves mal, tu mirada está como en otro mundo, estás en otro lado. Afortunadamente, bueno, pude recurrir a un tratamiento psiquiátrico, pude calmar esa ansiedad y empecé a ver todo bonito. Desde que se nace ya trae uno algunos problemas creados por los problemas de los padres incluso, ¿eh? Ellos, todo eso se transmite y uno lo recibe cuando está en el vientre de la madre. Bueno, pues qué interesante lo que acabamos de escuchar, porque quiero puntualizar que él nos platica que desde que él es adolescente, él empieza a sentir desde un poco antes, ¿no? Y bueno, nos comenta este caso de que una pérdida amorosa lo hace a él pues tener ganas de hasta quitarse la vida. Y eso es un poco lo que nos preocupa de esto de la ansiedad, el miedo o la ansiedad social, como dicen ustedes, en los adolescentes, porque de repente se nos puede salir de las manos a los papás, tal vez no podemos alcanzar a ver la dimensión de lo que podría llegar a suceder. Si nos quieren comentar de esto, Elaine, ¿quieren comentar? Mira, yo no entendí del todo el caso del joven. Él habla mucho de todo el maltrato, incluso físico, que recibió, ¿no? Yo más bien me referiría a estas causas, a lo que él luego sufre en su caso amorío, ¿no? En su desilusión amorosa, ¿no? Yo no tanto hablaría de que el problema del amor es donde llega la ansiedad y que llega al tope, ¿no? Yo más bien creo que sufrió demasiado maltrato, un maltrato que probablemente cuando es parte de tu propia familia, pues uno tiene que guardar muchas cosas, ¿no? Hay mucha resistencia interior, probablemente, no sé si es el caso del testimonio, que incluso es un sufrimiento callado, que muchas veces tú no llegas a manifestarlo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? La familia se va a pelear, va a haber problemas con mis padres, chances son los tíos los que me cuidan, mis padres están trabajando, ¿no? Entonces yo creo que hay tanta contención de coraje, de resentimiento, que vamos, eso es lo que se va agregando, desarrollando aún más el nivel de ansiedad interior, ¿no? Entonces ya uno dice, si la historia personal nace de un inicio tan trágico, tan maltratado, entonces ahí es donde hay que meter el cuidado, ahí es donde hay que observar, ¿no? No es tanto de que si el niño va a desarrollar un amor y por eso puede llegar a la depresión, a la ansiedad, o incluso al suicidio, a los ataques de pánico, ¿no? Más bien hay una causa mucho más profunda que hay que atender, ¿no? Que hay que atender. Y bueno, hablando de causas profundas, vamos a escuchar. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. María Félix González. María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí hoy. Tú tienes una hija de 14 años. Un hijo de 14 años. Sí. Y nos estabas platicando que tú lo ves muy ansioso. Sí. ¿Y miedoso también? Más que nada mucho miedo, ¿no? Cuéntanos. Una ocasión yo vine aquí y le dijo a usted, le dije, es que a quien le tengo miedo es a mi mamá. Y sí me preocupé, no, pero sí es cierto. O sea, ¿Él yo vino veo aquí y me dijo a mí? Sí. Ah, mira. Sí, y dice, le tengo miedo a mi mamá. Y yo soy su mamá, ¿no? Entonces veo cómo le grito, lo regaño. Y ahora lo que ha hecho, bueno, su miedo, inclusive a mí me da mucho coraje cuando ve por las tortillas, si es que quiere obedecer, se pone un suéter, así haga calor o no. No le gusta que lo vean, ¿no? Trae su gorra. Y ahora, anteriormente le daba mucho miedo a la escuela, ahora va a la escuela o muchas veces, hoy ya no vive conmigo, hoy vive con su papá, vive con sus hermanos porque ni su papá está en esa casa, ¿no? Entonces él se la pasa mucho tiempo solo en esa casa también, como conmigo, o sea, porque me dedico a trabajar. Entonces,
es algo muy fuerte, porque ahora su rebeldía es muy fuerte, porque ya no está, o sea, ya no le importo yo, ¿no? No le importo. O sea, hoy ya se desligó y ahora me dice, mamá, es que me voy a ir con mis amigos, ¿no? Ayer fue su cumpleaños y me dice, mamá, es que me voy con mis amigos. Y se fue y me dejó y no me habla, deja de hablar mucho tiempo, pero así soy yo muy desapegada también a él. Y desde niño lo hice, ¿no? Y tú decías que aparte también tú eres miedosa. Soy muy miedosa. ¿A qué le tienes miedo tú? Así como decían ahorita, al foco, aprender un foco, aprender la licuadora. O sea, ya no es tanto sus miedos porque he estado trabajando mucho eso, ¿no? Pero mi hijo me ve mi ansiedad, mi miedo, ¿no? Y esa ansiedad, mucha ansiedad, hasta el día de hoy siento mucha ansiedad. Entonces él sentía mucha ansiedad o miedo y no iba a la escuela. Ajá. ¿Qué te manifestaba? Yo no desde quiero el ir. kinder lloraba cuando iba, pero es que también otra cosa, lo he cambiado de escuela en escuela y traerlo, o sea, es un desajuste de mi forma de ser, o sea, cómo lo he desajustado a mi hijo, ¿Qué ¿no? te gustaría preguntarle a los especialistas? Pues me gustaría saber, bueno, es que al fin y al cabo yo sé que quien tiene que cambiar soy yo, ¿no? Porque el problema soy yo, mi hijo es un niño todavía que podré yo amoldarlo, pero él quiere que yo mi atención, pero yo no puedo dársela, ¿no? Yo soy muy agresiva y lo regaño y no obedece y ya a él no le interesa ya nada, ¿no? Lino, ¿qué le dirías? Sí, bueno, aquí valdría la pena aclarar algo de la patología de los adolescentes, que es algo bien característico. Esta la podemos dividir en dos grandes grupos. La patología internalizada, que llamamos, que tiene que ver con todas las molestias que el adolescente siente, ansiedad, depresión, o sea, que él las siente, y la patología externalizada, que tiene que ver con problemas de conducta, una conducta negativista y desafiante, una conducta disocial, no ir a la escuela, varía, ¿no? Entonces, en los adolescentes es muy común que se presenten mixtos, o sea, que se presente por un lado la patología de él mismo y el malestar que él mismo pudiera tener por la ansiedad y la patología observable por los padres. Entonces, en este punto, creo que es muy importante hacer un análisis completo del caso porque el decir la que estoy mal soy yo, pensando en la mamá, eso tal vez el trabajo es más con la mamá cuando uno es un niño pequeño, ¿no? Hablamos de antes de la pubertad, 12, 11 para abajo, ¿no? Pero en un adolescente el trabajo tiene que ser con él y con los padres, no únicamente con los padres, porque también hay muchas molestias que él pudiera estar teniendo, los cuales, por más que los padres hagan modificaciones, no van a cambiar. Entonces, a partir de los 14, ¿tú recomiendas que el trabajo sea ya con los dos? O sea, ¿él ya tiene responsabilidad de lo que está haciendo? Depende mucho del individuo, o sea, del chavo en particular, porque hay chavos que desde los 12 podemos trabajar muy bien con ellos. Entonces varía mucho del caso, pero más o menos a partir de la pubertad podríamos marcar como un punto de corte para que el trabajo sea mucho más con el adolescente que antes de los 12. Ok, muchísimas gracias, Lino. Sandy, ¿tienes alguna? Sí, tengo aquí, bueno, nos dice una mamá, ayuda, por favor, soy muy ansiosa, me como las uñas y mi hijo también, ¿qué puedo hacer? Un poco también en relación a lo que está preguntando ella, ¿qué podemos hacer como papás? Pues digo, puede hasta sonar lógica la respuesta, buscar ayuda, ¿no? Pero como en la práctica, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos pues no aprendan estas conductas o no lleguen a este extremo? Fíjate, perdóname, es un caso tan conductual que yo creo que aquí Malca nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero también yendo un poco a la línea psicoanalítica, hay que hacer consciente el inconsciente. Este miedo, este reflejo en las manos, también habla de un miedo mucho más profundo, ¿no? No es tanto de que tengo ansiedad, entonces me mordo los dedos. No es consciente lo que uno está haciendo. Pero también conductualmente, pues ahí hay muchas estrategias. Conductual y cognitivamente, ¿no? Perdón, porque pareciera que es muy fácil decirle, bueno, no lo hagas. No. O sea, yo no como es mamá, así. mijita, no te muerdas las uñas, pero cuando Solo ya... refuerzas. Exactamente, Cuanto más le cuando dices estas no mamás hagas, ya están tan preocupadas, pero aparte, es porque evidentemente no es tan fácil. No es tan fácil, pero aparte lo hemos visto, nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, eso se perpetúa a veces. Entonces vemos a adultos que tienen las manos destrozadas, ¿no? O sea, que se cortan todo, que se lastiman. ¿Qué Es está que sucediendo en el caso de esta internamente? señora tendríamos que trabajar en dos líneas. Una, ¿qué es lo que le está generando ansiedad? ¿Cómo es su forma de pensar? Porque recordemos que nosotros trabajamos con lo que piensa la persona sobre lo que pasa, cómo se está generando esa ansiedad y hacer este trabajo a nivel del pensamiento, de sus ideas, de sus creencias. Y por el otro lado, la parte conductual
de irle diciendo cómo que se demuestre que puede tener autocontrol, que sí puede estar modificando algo que le está haciendo daño, pero tiene que ser un trabajo en conjunto, porque si yo no cambio mi forma de pensar y sigo pensando que yo tengo que ser la mejor madre, como por ejemplo, tengo que ser la madre perfecta, tengo que transmitirle los mejores valores, tengo que ser lo mejor, etcétera, 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 claro que eso va a ser un nivel de autoexigencia y autodemanda que me va a estar generando mucha ansiedad, más me voy a morder las uñas. Claro. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto. Entonces, mi sugerencia en este caso es una terapia que le ayude en forma global. En conjunto. En conjunto. Por favor. Sí, pero el problema no es de la conciencia, como dijo Elaine, es algo inconsciente, porque se le puede decir y haga usted estos ejercicios y tome usted este medicamento, pero no va a resolver el conflicto si viene de muy atrás. Ahora, desgraciadamente, cuando se da este vínculo entre una madre que tiene esos problemas y el hijo que está aprendiendo y viviendo lo que la madre está haciendo, ahí lo que habría que romper es esa simbiosis, ese problema, primero atendiendo el problema del adulto, de la madre que tiene sus conflictos y que está perjudicando en cierta medida, sin que esto genere una culpa en ella, sino que ella también obedece a cosas que vivió en el pasado y que el hijo así las puede ir perpetuando, ¿no? Entonces, en la medida en que se vayan resolviendo por separado, desde mi particular punto de vista, los conflictos y vaya madurando tanto la madre que no ha madurado y el hijo, eso les va a favorecer. Si parcialmente se trata de hacer un enfoque de tipo, desde mi punto de vista, conductual, a la larga van a manifestarse otro tipo de problemas. A lo que me quería referir un poco más es al problema del músico, cuando él dice que en la etapa de la adolescencia tiene un conflicto amoroso y de ahí decide hasta llegar al intento suicida. Lo que nosotros vemos en estos casos es, en términos muy generales, el ser humano, esto lo dijo Freud, que es el padre del psicoanálisis, hay dos tendencias, a la muerte o hacia la vida, ¿no? Y eso nos orienta mucho a que si constitucionalmente tenemos más una orientación, por decirlo así, hacia la muerte, pues la persona puede tener una orientación muy agresiva, tener actos que pueden ser violentos hacia el exterior o hacia el interior. Cuando tiene una pérdida de objeto, le llamamos, que ya no está el amor, que no es un duelo como tal porque no se murió, sino lo dejó, ahí la persona sufre una herida narcisista. No acepta esa realidad y no acepta que la novia por X circunstancias lo haya dejado porque a lo mejor va a ser feliz con otro. Como realmente no la quiere, porque hay una como ambivalencia, amor y odio al mismo tiempo, lo que está prevaleciendo es su odio hacia la pareja que lo abandonó. Como no puede ir hacia la pareja y hacerle todo el daño por lo que sintió, se lo empieza a meter a él mismo. Y por eso es que sufren mucho y hasta pueden llegar al máximo de agresión, que es el quererse hacer daño, ¿no? Oigan, ahora hemos visto en el transcurso de todos los programas que hacemos aquí en Diálogos que la etapa de la adolescencia es una etapa particular, ¿no? Es una etapa particular del ser humano en la que entramos a muchos cuestionamientos, hay mucha revoltura interna, etcétera. ¿Qué sucede con la cabecita de un niño ansioso? Esta parte es bien interesante porque durante el desarrollo del cerebro como tal, hay una zona en particular que se llama red neuronal por defecto, ¿sí? Esa zona está todo el tiempo prendida, todo el tiempo. ¿Sí? Esta zona nos dice que nosotros somos personas, es como la autoconciencia de que yo soy Lino y soy de esta forma y así soy, ¿no? Durante la pubertad, esta zona tiende a prenderse de más, como parte del desarrollo normal. Entonces, podríamos tener ejemplos bien clásicos, como por ejemplo del chavo que era hablaba mucho, no se callaba, andaba muy acelerado todo el tiempo y era como muy dicharachero, muy vivaz, y que de repente pasó la pubertad y se volvió más bien como introvertido. Y eso es porque llega a tener una conciencia más fuerte de quién es como persona y a veces con una intensidad que no es, que pasa la de un adulto. Oye, y entonces, bueno, esto, por ejemplo, puede suceder que este periodo en el que están en esta adolescencia pueda llevarlos
también a recurrir a cosas como el alcohol, las drogas, por este problema de ansiedad? ¿Nos los pueden responder ahorita que regresemos de este corte, por favor? Es muy importante que lo sepamos porque es a veces lo que nos da mucho miedo a los papás, ¿no? O sea, esta ansiedad, este miedo, ¿hacia dónde puede irse, no? Ya vimos en el caso de este joven músico que dijo, bueno, pues yo quería hasta quitarme la vida, pero ¿qué más puede suceder? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de los niños y los adolescentes, de los padres que se preguntan el día de hoy, ¿qué tiene mi hijo? Miedo, ansiedad o fobia. Y lo invito a que mañana no se pierda el programa, porque el tema va a ser cómo ser hombre hoy. Y no por eso no vamos a invitar a las mujeres a que también vean el programa. Se habla mucho de que ahora, bueno, la autonomía de las mujeres ha hecho que para los hombres haya un cambio en la sociedad, se generan algunos cambios. Bueno, se ha abierto el debate para definir si los hombres ya participan ahora en el trabajo doméstico, si su identidad es únicamente o sigue siendo la de los proveedores. Bueno, todos estos temas se van a hablar el día de mañana. ¿Cómo ser hombre hoy? ¿Tú cómo lo vives? Ya seas mujer o hombre, ¿cómo vives estos cambios, estas nuevas tendencias? Y lo invito a que ahora veamos en nuestro tema del programa de hoy un testimonio de una joven que dice tener mucha ansiedad y la manifiesta consumiendo, la manifiesta comprando. Vamos a ver qué nos dice. Son conductas que, sumando lo genético, sumando lo personal que uno trae, más lo aprendido de tu propia familia, pues vas desarrollando también tendencia a la ansiedad. Los miedos surgen en el hogar, cuando supuestamente el hogar es un sitio seguro. El miedo es una reacción normal que se le tiene a algo que nos ocasiona peligro. La ansiedad se da sin ese objeto de peligro. El cerebro se activa de una forma de la nada y presenta una respuesta de peligro. La diferencia entre trastorno y enfermedad es que en una enfermedad sabemos la causa y en un trastorno son muchísimas las causas que están participando. Una fobia es un miedo extremo a algo en particular. El término fobia social se dejó de lado y ahora se llama trastorno de ansiedad social, porque no tiene todas las características de una fobia. A nivel de conducta hay que tomar en cuenta el momento de aparición, la frecuencia, la intensidad y la duración de la conducta. La ansiedad y el miedo son emociones que todos podemos tener, que todos tenemos de hecho, y que son totalmente naturales. El problema es cuando el afrontamiento de esta emoción nos genera ya sea autolesiones, ya sea dejar de hacer cosas y no poder cumplir con nuestro desarrollo normal. Tengo 16 años, mis papás me compraban todo lo que yo quería, aunque no lo necesitara. Cuando yo tenía 3 años, ellos se separaron y entonces mi mamá empezó a trabajar. Como se peleaban demasiado, difícilmente podía ver a mi papá. Sí le decía que si nunca estaba, que al menos me diera lo que yo quería, le decía que era su obligación. Todos dicen que era muy berrinchuda, que manipulaba a mis papás porque como nunca estaban conmigo, y de eso me agarraba para que me compraran todo lo que yo quisiera. Lo que yo sufro al ser consumista hoy día es, yo creo que la ansiedad que tengo. Últimamente como que me deprimo mucho, entonces cuando empiezo a comprar cosas que me va pasando hasta que estoy feliz. Soy feliz, pero de repente como que me da una especie de bajón y luego me recompongo. Pero sí, realmente soy feliz. Considero que tengo una buena vida. Mis papás me quieren y así, entonces sí. Bueno, pues acabamos de ver este testimonio de esta jovencita que dice que ella pues compra y nos quedamos preguntándoles si, bueno, esto de la ansiedad se puede manifestar a través de otras actitudes como esta, como por ejemplo compras excesivas o tal vez el alcohol, las drogas, etcétera. ¿Nos pueden decir, por favor? Sí, adicción adicción al celular, a las tabletas, a estas tablets. Mucho apego al alcohol, a la droga, a los grupos de pertenencia, todos estos grupos que luego pueden ser dañinos pero sí, claro, que es un foco de atención para nosotros los papás, de que si el niño está teniendo, la adolescente, perdón, está teniendo ansiedad elevada, sí puede hacer adicciones.
En este caso, por ejemplo, esa compulsión a comprar, para mí claramente veo que la separación de los padres y la falta de afecto que le han dado a esta joven lo ha desplazado hacia la compra compulsiva. En realidad lo que está diciendo con ese mensaje de comprar es denme afecto, denme amor, ¿no? Cuando una familia ya está dividida y cuando los objetos han sustituido lo que tendría que ser natural como el afecto, la seguridad, el cariño de los padres, ¿no? Ok. Tenemos por aquí con nosotros a Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas Oye, gracias. ¿tú sufriste de ansiedad de niña desde los 6 años más o Yo, menos? desde los 9 años. 9 años. Yo tuve la primera crisis de pánico, Ujú. pero yo creo que anteriormente yo ya sufría como de miedos y de tristeza. ¿Cómo se manifestó esta crisis de pánico? ¿Qué te sucedió? Me empecé a sentir como si fuera un chip que me prendían y empecé a sentir muchas palpitaciones, mucha angustia, miedo, y yo no sabía qué tenía. Yo de hecho pensé, me estoy volviendo loca, me voy a volver loca. Tenías 9 años. Ajá, a los 9 años. ¿Dónde estabas? En la casa de mi abuelita. En ese entonces yo me había ido de vacaciones con ella y no estaban mis papás conmigo, pero siempre teniéndolos en la mente a mis padres, preocupándome por ellos, y de repente me sucedió así de la nada. Dices que nunca fue atendida toda esta situación. De hecho, yo nunca le dije a mis papás porque yo tenía miedo como de que me dijeran, ay, no pasa nada, o ay, hijo, o sea, vete por ahí a jugar, no sé. Ese era mi miedo porque yo sentía que no me iban a comprender. ¿Cuántas veces más sufriste de esto? Yo sufrí 4 veces de crisis de pánico, pero entre cada crisis yo duré muchísimo tiempo con ansiedad. Y pues obviamente cuando yo me traté, la psiquiatra me dijo, tú tienes un cuadro de ansiedad con depresión, y eso yo creo que desde niña lo tenías. Entonces yo me di cuenta hasta los 28 años que me dio otra crisis, pero ya más fuerte, y mi esposo me llevó al médico y me dijeron, pues es que no tienes nada, simplemente te tienes que ir a atender con un psiquiatra. Y fue cuando le pusieron nombre a lo que yo tenía, que era crisis de ansiedad generalizada y depresión. ¿Y cómo lo estás manejando? Pues yo tuve terapia con psicólogo, tuve terapia con medicamentos. Ahorita puedo decir que ya mi calidad de vida es muchísimo mejor. Sí, el medicamento sí me hizo bien. Ahorita ya de hecho lo estoy dejando, ya casi no lo tomo, pero ya mi vida ya la empiezo a vivir, porque yo antes pues no la vivía, no sé, no era feliz. Claro. ¿Y ubicaste qué es lo que sucedió? Sí. ¿Por qué nació? ¿Si fue heredado? ¿Si fue aprendido? ¿Qué pasó? Pues después, cuando yo ya platiqué con mis padres, me di cuenta que mi papá también lo sufre. Mi papá también tiene una carga emocional tremenda desde niño, pero como que no las fue heredando. Aparte de que yo tuve problemas en la casa porque mi papá es alcohólico. Hubo muchas carencias económicas, pero también muchos golpes con mi mamá. Entonces todo eso a mí pues siento que eso fue lo que me causó todas estas emociones. Y pero hablando con él, pues me dice, yo también tengo lo mismo, y mis 2 hermanos también sufren de ansiedad. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando se dan estas manifestaciones, cuando de repente sucede que uno de nuestros hijos tiene este ataque de pánico? ¿Qué tenemos que hacer? Yo pensaría que lo primero que se tiene que hacer es una evaluación completa desde la perspectiva médica, porque precisamente en los ataques de pánico, ahí sí es en el punto en el cual, con un poco más de frecuencia, el doctor Rafael mencionaba que no eran tan frecuentes, y sí, en ciertos padecimientos no son tan frecuentes problemas suprarrenales o de tiroides, pero en trastornos de angustia es donde pueden ser un poquito más frecuentes que en otros. Entonces lo primero sería una evaluación completa, y en base a la evaluación completa decidir un tratamiento en específico, porque el tratamiento psiquiátrico no significa únicamente dar medicamentos, Claro. ¿sí? Entender que el tratamiento psiquiátrico conlleva muchos aspectos, desde la perspectiva de la biología y dar el medicamento, como también de la educación, de técnicas de afrontamiento y de cómo lidiar con... O sea, tiene que ir de la mano de una terapia, Sí. de un acompañamiento para que puedas cambiar las actitudes que has estado teniendo todo ese tiempo. De hecho, hay unos estudios bien interesantes donde se muestra que en chavos con problemas de ansiedad, adolescentes,
se les da a un grupo medicamento únicamente, a otro grupo terapia y a otro grupo tratamiento y terapia, o sea, medicamento y terapia, los que mejor responden son los que tienen tratamiento psicoterapéutico y terapia, después los que tienen medicamento y después los que tienen únicamente terapia. O sea, sí en trastornos de ansiedad que son moderados a graves. Okay. En trastornos de ansiedad leves puede suceder algo diferente, tienen una mejor respuesta a tratamiento psicoterapéutico. Perfecto. Y aquí yo quisiera preguntarles, porque es lo que nos están preguntando en redes, ¿qué tanta importancia cobra la razón por la que se manifiesta la ansiedad? Porque ella nos habla de violencia que sufrió en su casa. Hay muchísimas personas que están manifestando lo mismo. Fueron violentadas, hablan también de abuso sexual, hablan de episodios en donde estuvieron internados, en urgencias. Nos comenta aquí, o en algunos casos no saben, los papás no saben qué es lo que está pasando con el hijo, cuál es el origen de este miedo, como por ejemplo Margarita dice, mi hija tiene 13 años, se muerde mucho las uñas, ha empezado a rascarse los brazos hasta causarse pequeñas lesiones por la comezón y dice que ya le dieron medicamento, se calmó por unas semanas, pero el problema continúa, incluso se ha desmayado. En casa no tenemos problemas, la mamá comenta, no siente que hay un problema específico, no sabemos si hay algo que está sucediendo en la escuela. ¿Qué pueden recomendarle los especialistas? Bueno, aquí vamos a entrar desde mi particular punto de vista a otro aspecto, la disfuncionalidad familiar. Por ejemplo, y va a resultar paradójico lo que voy a decir, pero a veces el síntoma es un aliado importante para los que somos, en este caso, psicoanalistas, para ver qué está pasando en esa persona, porque el morderse las uñas, el tener miedos, está evidenciando, es un lenguaje que está hablando de un problema que puede ser circunscrito a la persona en particular por las vivencias que tuvo o lo que está pasando en la familia. Por ejemplo, tener a un padre agresivo, alcohólico, a una familia que tiene conflictos cotidianos y que la persona está viviendo eso, obviamente que va a manifestar situaciones de desagrado a lo que está viviendo. Y ahí pueden aparecer estos rasgos de ansiedad o otro tipo de manifestaciones. Pero el problema central está en buscar la causa, no dar paliativos y nada más tapar algo que después va a salir en otra cosa. Ok. Oigan, aquí tenemos otro caso muy interesante que quiero que también platique con nosotros. Norma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos bien, días, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Tú tienes un hijo de qué edad? Tengo un hijo de 14 años. Él está diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada. El problema con mi hijo empezó desde que entró a la secundaria. Tuvo problema de acoso escolar. Lo molestaron mucho porque es muy bajito y muy delgadito. Para no hacer el cuento largo, fue el problema muy fuerte, pedimos apoyo a las autoridades de la escuela, la orientadora no nos apoyó y aparte hubo también como acoso por parte de ella y de una profesora porque era tanta la ansiedad que manejaba mi hijo que llegó a un punto que se desmayaba, todos los lunes en homenaje se desmayaba. Y la maestra de inglés, que era la que le tocaba la primera hora, decía que era un niño anticívico, le empezaron a poner como nombres, sobrenombres, y ya lo conocían en la escuela por diferentes apodos, que se iban a contagiar, en fin, muchas cosas. Fue el primer año, lo logró terminar, fue un año muy difícil. Al segundo año lo quise yo cambiar de escuela, él no quiso porque me decía que si se iba a otra escuela, él tenía miedo de encontrar gente mala y que al menos aquí ya sabía quién eran los malos y los buenos. Híjole. Lo regresé a la escuela, lo volví a inscribir, no duró más que 2 semanas. El niño lo que empezó a presentar es que no lo podía despertar y hasta la fecha no lo puedo despertar. Él no despierta. Tengo que estarlo poco a poco despertando hasta que él solito reacciona. Hay veces que reacciona, pero sus piernas no le responden, se está débil, se le doblan las piernas, a veces no puede ni hablar. Y eso lo trae tiene 2 años con esto, ya perdió 2 ciclos escolares. Ya hemos pasado por psiquiatras, paidopsiquiatras, psicólogos, lo han medicado. Ahorita lo están atendiendo en el Instituto Nacional de Pediatría. Le han hecho encefalograma, tomografía. ¿Ha tenido terapia? Ha tenido terapias. Nosotros, mi esposo y yo hemos ido a terapias. Siempre hemos estado muy atentos o dispuestos a todo lo que nos dicen los especialistas, pero no me dicen qué es. Y mi preocupación es, no se puede presentar a la escuela ahorita está en sistema abierto,
guiado, con maestros guiados. Nos han dado la posibilidad de que cuando pues despierte y reacciona bien lo llevo, cuando no, pero entre semana va 2 días. A ver, vamos a ver qué nos puede decir Lino. Lino, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, ¿qué le puedes decir a esta mamá? Digo, en ese caso en particular es bien importante hacer como una evaluación lo más completa posible para sí tener las causas específicas. Probablemente ya desde la perspectiva médica se hizo todos los estudios necesarios, pero es muy importante como el que tengan un diagnóstico en particular desde la perspectiva psiquiátrica. La perspectiva psiquiátrica es clínica, o sea, tiene que ver con una entrevista en particular. Ahora, en este caso en particular pareciera que hay 2 situaciones. Primero, que el tratamiento tiene que ser multimodal, ¿sí? O sea, tiene que ser desde la perspectiva psicoterapéutica, la perspectiva de recomendaciones a los padres, la perspectiva del tratamiento farmacológico, y a veces los tratamientos farmacológicos necesitan dosis y tiempos adecuados. Eso desde un lado. Desde otro lado, hay una situación que pudiera llegar a ser peligrosa, que es el que el niño estuviera teniendo alguna ganancia secundaria de su conducta. Por ejemplo, el niño no quiere ir a la escuela y entonces logrando. Se está observando a través de su conducta que él está consiguiendo lo que quiere. Entonces, eso yo no lo podría decir en este momento, se necesitaría una evaluación, pero ese en particular sería un factor de mal pronóstico. Lino, ella ha hecho un gran peregrinar, ¿no? La hemos escuchado. ¿Puede acercarse a ustedes? ¿Ustedes la pueden orientar, le pueden ayudar? Desde luego, sí. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y esperamos que... Yo también espero, porque la verdad es que también ha tomado medicamentos. De hecho, el último medicamento que le mandaron ahorita a los psiquiatras del hospital lo aceleró completamente. En las noches se levantaba, parecía sonámbulo. Se lo tuvieron que suspender, pero... Pero mira, todo esto me parece que lo que es muy bueno es que, bueno, Lino ya aceptó que te pueden ver, pero regresando de este corte también quiero que le digan de manera conductual qué puede hacer, qué conductas puede tal vez cambiar ella para que su hijo también tenga una mejoría, ¿no? Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos. En la clase no esperen ver meditando todo el tiempo en postura de meditación, porque son niños. Los niños aprenden jugando. Entonces, la primera parte de la clase les leo porque son reflexiones, les hago algunas preguntas. A partir de la lectura siempre hay una moraleja. Entonces, les pregunto cómo se sentía la niña en el cuento, ¿no? Bueno, pues la niña en el cuento se sentía con mucho miedo. Bueno, ¿y cómo sabían que tenía mucho miedo? Ellos reconocen a través de otros personajes emociones propias. Entonces allí es donde yo de ahí me tomo para empezar a manejar con ellos cómo ellos pueden manejar sus emociones. Después ya iniciamos con los ejercicios propios de la clase de yoga. Calentamos un poquito, después hacemos las posturas, las asanas, que son las posturas de yoga. Y al final, el estilo que nosotros tenemos de meditación con los niños es que se envuelven en sus tapetes, se hacen taquito, y les pongo un mantra, regularmente son mantras los que les pongo, que es música para meditar, y ellos hacen de esta manera su meditación. Los beneficios que proporciona el yoga en los niños son muchísimos. Además del reconocimiento de emociones, las asanas, que son posturas de yoga, tienen una programación neuronal. Entonces, el cuerpo manda la señal al cerebro y el cerebro la registra. Entonces, tiene un beneficio en su emoción, en su mente y en su cuerpo físico. Hay posturas para el miedo y yo a ellos se los digo, hoy vamos a hacer posturas, asanas, que nos van a ayudar a que el miedo desaparezca. Entonces ellos ya saben conscientemente que van a hacer movimientos con su cuerpo que les van a ayudar a eliminar esos miedos. Eso es al plano mental. Cuando hacen la postura se transporta al plano físico. Y todo esto aunado en un conjunto se equilibra la parte emocional. Qué interesante, porque bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado que todas estas prácticas realmente nos ayudan como adultos? Y por supuesto que si las aprendemos desde chiquititos, imagínense los beneficios para nuestra salud, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto de la ansiedad, la fobia y el miedo. Y bueno, nos quedamos aquí platicando con Norma y Malke y Elaine, por favor, si le pueden decir a nivel conductual qué puede hacer ella como mamá
porque ahorita me estaba comentando en el corte que él no se levanta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes casualmente, pero sábado y domingo sí lo puede despertar, ¿no? Entonces un poco lo que decías de la ganancia secundaria, Lino, ¿no? Entonces, bueno, por favor, adelante. Bueno, pues yo lo que te sugeriría de entrada es sí hacer un muy buen diagnóstico. Yo creo, a ver, en mi punto de vista, darte una pauta conductual con respecto de tu hijo sería ahorita muy aventurado, porque sí creo que tu hijo no ha sido tratado adecuadamente, porque tiene que ser, como dijo Lino, en una forma multimodal. Y sí sugerirte que cuando ya tengas el diagnóstico, sí te asesores en particular, porque sí hay veces que hacemos comportamientos con los hijos en forma no consciente que le estamos reforzando la conducta. Claro. Entonces, que tú también, junto con tu esposo, tuvieran una asesoría o incluso hasta terapia, ¿no? Yo recomendaría una terapia familiar, porque realmente yo creo que aquí las relaciones entre el sistema andan debilitadas. El niño o el chavo ya, ¿no? El adolescente, ya ha sabido cómo lograr lo que él está buscando, que es un poco lo que Lino nos acaba de platicar, de esas ganancias secundarias, ¿no? Sí hay un evento que ocasiona, o sea, yo creo que el acoso escolar es un tema, de la verdad, para los chavos de hoy con tantas repercusiones, ¿no? Uno puede decir que desde hace, bueno, toda la vida ha existido, pero los medios y las herramientas que hoy tienen los chavos para el acoso escolar son mucho más dañinas de lo que eran en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestros papás y abuelos, ¿no? Entonces, sí hay una causa, yo diría, pero yo creo que el mismo sistema familiar anda un poco asustado, digámoslo así, ¿no? Entonces, todos se han volcado, no sé, también su esposo debe también de estar muy al pendiente de esta situación, y más bien hay que descubrir qué es lo que el chavo necesita realmente de ustedes. Rafael, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, he de decir que cualquier tipo de terapia puede resultar eficaz en algún momento, ¿no? La cognitivo-conductual, la familiar, la psiquiátrica. Yo en lo personal diría que aparte de estas instancias que podrían también utilizarse, el problema que yo veo en este joven es mucha inseguridad, posiblemente una autoestima baja, todo ese bullying que le han hecho, todo ese acoso que decía Elaine, se ha repercutido, pero entonces ahí mi situación sería a este joven, a este niño, hay que reforzarle su autoestima, hay que ubicarlo en un ideal que tenga de su propia persona, que por lo regular es el padre, pero a veces el padre puede estar ausente en esto, y la ayuda de un terapeuta masculino, independientemente de lo que se haga con la familia, con los medicamentos o con otro tipo de conductas, él necesita tener un referente, y un referente puede ser un terapeuta hombre, que vaya él identificándose con ese terapeuta hombre para darle seguridad y vaya entendiendo que la sociedad así se comporta y que eso que le sucede a él, le suceden a muchos otros niños, pero otros niños lo van superando, independientemente de lo que estén viviendo, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario. Ay, Tenemos Sandy, aquí por una favor. pregunta porque se ha hablado y Lino nos dijo muy claramente hace ratito cómo era el tratamiento, cómo funcionaba cuando era con medicamentos y con terapia. Y aquí nos preguntan al respecto, María dice que su niño de 12 años fue diagnosticado con trastorno de la ansiedad, toma sertralina por las noches, pero dice empezó con lavado de mano muy constante hasta el punto de sangrarse. Eso fue durante mucho tiempo, lo llevó a terapia, le mandaron este medicamento, sin embargo siente que no le ha hecho efecto, se muerde las uñas y alrededor de los dedos y bueno, pues que lo ve que continúa muy ansioso y pregunta si el medicamento le va a ayudar en algún momento a que desaparezca la ansiedad o ustedes le recomendarían que complementara, ¿qué recomendación le harían? Creo que esta parte es interesante porque si estamos hablando de un niño que lava sus manos de forma recurrente, tanto hasta llegar a sangrar, tendríamos que pensar si no es un trastorno obsesivo compulsivo en lugar de un trastorno de ansiedad. Hace años se tenía la concepción de que el trastorno obsesivo compulsivo era parte de los trastornos de ansiedad. Hoy en día se entiende como un trastorno diferente. Ahora, farmacológicamente es el tratamiento como la piedra angular del tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, solo que las dosis llegan a ser bastante más altas que las dosis de un paciente que tiene únicamente un trastorno ansioso, tanto las dosis como los tiempos. Entonces,
muy probablemente sí se pueda haber beneficiado tanto por el medicamento como por un complemento como de psicoterapia, pero es importante saber hasta qué dosis y si tiene o no respuesta al medicamento en particular. Perfecto, muy bien. Oigan, pues por acá tenemos a Jacob. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Oye, tú tienes 2 hijos que están teniendo como problemas de ansiedad. Sí, son 2 pequeñas. Hace un año, bueno, hace 3 años nos separamos su mamá y yo, mi expareja y yo, pero realmente el proceso en sí legal empezó hace un año. Mi hija tiene 15 días que la acabo de ver, su madre me la negó por un año entero. Y esto fue a causa de que el juez otorgó el régimen de visitas y convivencias. Van 2 ocasiones, 2 fines de semana que ya los estoy viendo, y yo en particular, a comparación de cómo las veía antes, las veo totalmente renuentes. La chiquita es agresiva, la grande tiene 11 años y está muy, muy rebelde la niña. Entonces me está costando trabajo hacerlas convivir con nosotros nuevamente. Y digo, su mamá también les metió una idea de que yo tenía otra pareja y yo ya no las buscaba. Entonces para mí eso fue realmente... ¿Ellas están enojadas contigo? Sí, ellas en un principio, la primera visita, no querían venirse conmigo, estaban enojadas, estaban molestas. ¿Y cómo manifiestan su miedo? ¿Qué hacen? La chiquita generalmente es muy, muy noble, muy sensible. ¿Qué edad tiene la chiquita? Tiene 6 años. Pero actualmente uno le pide hacer las cosas, se enoja, se molesta, me hace gestos, hace caras y realmente no sé qué hacer, ¿no? Me recomendaron ir a un psicólogo, he sacado citas, pero me dicen que están muy acumulados de trabajo y me las posponen hasta un mes. Entonces yo quiero una ayuda pues que sea inmediata, porque mis hijas están pasando por un trastorno que yo no puedo ayudarlas en este momento. Necesito de un psicólogo, un especialista para que me ayude a que mis hijas saquen lo que tienen por dentro. ¿Aquí estaríamos hablando de algún trastorno de ansiedad o estamos hablando de otra cosa? Yo creo que puede estar habiendo, no como trastorno de ansiedad. Exacto. Al final del día, si la mamá prohibió que vieras a las hijas, vete tú a saber de en todo este tiempo qué pudo haber dicho la mamá. Y sí creo que los niños son niños, no son tontos. Entonces sí logran captar esta situación, y si no convivieron contigo en un año, pues es como retomar una relación, se tiene que volver a formar el vínculo, y es lógico que estén ciscadas, que estén como a la expectativa. Yo creo que 15 días es poco tiempo. Yo sí hablaría con mis hijas, hablaría con tus hijas, perdón, y bueno, trataría de ver y ahondar qué es lo que está pasando, pero en una forma muy tranquila, diciéndole que tú no es que las abandonaste, no es que te fuiste sin echarle la culpa a la mamá, porque si no entonces caemos en el extremo también de estarle echando la culpa a la mamá, sino está diciendo que a lo mejor porque viajaste o cualquier cuestión, y irte ganando la confianza en la convivencia con ellas, pero no creo que sea un problema mayor de ansiedad. No, yo tampoco. Ay, perdón, es que algo similar aquí nos preguntan en el Twitter, nos dice, mi hijo siempre regresa muy agresivo después de ver a su papá, o sea, este es el caso al revés, y pregunta, y dice que no quiere ir, yo cumplo porque el juez me lo impone, pero ¿qué es? Y pregunta si esto es ansiedad y cómo ayudar. Rafa, por favor. Bueno, yo diría que ahí la rebeldía es sana, o sea, el ser humano puede reaccionar siendo sumiso o siendo rebelde. Cuando sea rebelde, pues está atento a lo que está ocurriendo. Si es sumiso, la situación es muy diferente y podríamos tener un caso perdido. Pero en este caso hay que encauzar esa rebeldía, ¿no? Que tenga una orientación, en que se acerquen más a ellas, que platiquen, que sientan que pueden comunicarse tanto la madre como el padre. Pero no dejar a un lado que la rebeldía es sana, ¿no? Es una protesta ante una situación que se está viviendo, hay que encauzarla nada más. O sea, dadas las circunstancias que él nos está narrando, entonces es esperable que las niñas actúen un poquito a la defensiva. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que es poco el tiempo en donde se han vuelto a tener contacto. Trata de conquistar nuevamente a tus niñas, ¿no? A estar con ellas, a saber qué fue lo que vivieron en este largo año que tú no pudiste tener contacto con ellas. Estoy totalmente de acuerdo con Malky de que ahora no se vale decir lo contrario, ¿no? Decir, es que tu mamá fue la que no nos permitió. ¿Te acuerdas todo lo que tu mamá dijo? Era mentira. Porque si llegas a este juego, entonces ya las niñas están en medio de una guerra campal, ¿no?
Entre papá y mamá se pelean, entonces Que de hecho ya estuvieron, ¿no? Así Ya es. estuvieron en esa guerra. Así Pero es. aparte, 2 veces en 15 días también es muy poco tiempo. Exacto. Eso no descartaría yo la posibilidad de la visita a un psicólogo, sobre todo porque a esta edad, 6 años, 11 años, a veces llegar a expresar lo que están sintiendo las niñas directamente con la figura paterna, No es que fácil. estuvo ausente tanto tiempo, no por tu decisión, pero estuvo ausente tanto tiempo, no va a ser tan sencillo. Chance la intervención de un profesional, de una tercera persona, pudiera facilitar. Pero yo no me preocuparía más en que ya tienen un trastorno, ya tienen una ansiedad, no lo sabemos. Yo daría un poco más de tiempo para una evaluación mucho más a profundidad, ¿no? Yo quiero hacer otra mención. Su mamá actualmente está embarazada. Con esta persona que vive mi expareja, me dice que bueno, mi esposa golpea a las niñas. Actualmente hace 8 días me las trajo con una marca muy fuerte. El día de ayer, el día sábado, antier, yo hablé con la pequeña y me dijo, ¿sabes qué, papá? Es que yo cuando nazca ese niño yo no quiero estar viviendo ahí. Qué fuerte. Dice, mi mamá, actualmente siento que el Señor le está aconsejando que nos haga a un lado y cuando nazca la niña toda la atención se la van a dar al pequeño y a nosotros nos va a sacar de su vida. Entonces, yo la verdad, papá, quiero vivir contigo. Entonces, no sé si también eso sea ansiedad o que sea, ¿no? De por sí el nacimiento de un hijo, bueno, de un hermano, ya causa problemas, ¿no? De entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños cuando son menores, pues sí sienten el reemplazo, ¿no? Pero si además hay expresiones, hay cambio de conducta de la mamá en el trato, en el afecto hacia ella, por supuesto que sí puede ser un desencadenante, ¿no? Habría que atenderlo, sería mi recomendación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sandy, por favor. Sí, seguimos con las llamadas. Es que son diversas las causas, pero bueno, todas tienen en común que hay niños, hay jóvenes que están sufriendo y familias que pues también, ¿no? Aquí Marta nos dice, tengo un sobrino de 8 años, sufre ansiedad, le da mucho miedo la lluvia, los truenos, el viento. Siempre está al pendiente del estado del tiempo. Todas las ventanas de su casa las cierra por miedo a la lluvia. Dice que el agua lo va a matar. Actualmente se encuentra en terapia, hemos visto un cambio, sin embargo sigue temeroso y mira todo el tiempo al cielo para constatar que no vaya a llover. Hace 8 meses que empezó este miedo y pregunta si esto podría ser una fobia o ansiedad y cómo acercarse a tratarlo. Sí, yo creo que es una fobia y es un desplazamiento, le está teniendo miedo a eventos naturales, pero el miedo puede ser a un suceso que él vivió, a la madre, al padre, o algo que lo está atemorizando y él lo manifiesta a través de eventos naturales. Igual sería importante saber si no hay otras preocupaciones irreales que pudiera tener, porque si está teniendo esta preocupación en particular de la lluvia, y aparte tiene una preocupación con respecto a que le pueda pasar algo a los papás, y otra preocupación con respecto a que no hay dinero en casa, podríamos pensar en otros problemas como un trastorno de ansiedad generalizada también. O quizás depresión. Como también la depresión infantil puede confundirse con ansiedad, ¿no? ¿Cuáles serían algunas manifestaciones que tendrían en común para que los papás las puedan identificar? Pues esto que estaban comentando, Exacto. ¿no? Exactamente lo que Lino nos dijo, una preocupación excesiva por algo, mucha aprensión, estar muy focalizados en una sola cosa, estar teniendo conductas disparadas una de otra. Aquí tal vez es importante aclarar que en la depresión infantil los 2 síntomas cardinales son un poco diferentes a como son los adultos, ¿sí? Un niño no entiende como tal la tristeza, entonces lo que presenta una depresión infantil es irritabilidad, muchísimo enojo y aburrimiento constante. Esos 2 son los síntomas cardinales y esto se puede acompañar de problemas para dormir, falta de apetito, problemas de concentración y atención, ¿Eso es fantasías para la de muerte. depresión? Eso es para la depresión, exacto. Sí, pero Si nos vemos va a todos ayudar esos muchísimo elementos. por toda la gente que está preguntando con este tipo de manifestaciones, nos va a ayudar muchísimo a responderles. Sí, porque creen que es ansiedad y a lo mejor está encubriendo una depresión, Claro. como dice Lino, ¿no? Oigan, y nos están diciendo también, mucho están en las redes comentando que, bueno, ya están medicados y muchas personas tienen miedo a los medicamentos. Es muy común eso. ¿Qué nos pueden decir de los medicamentos? Yo les comentaría que el tratamiento farmacológico, que es básicamente para ansiedad y para depresión con antidepresivos, ha mostrado seguridad y eficacia.
O sea, hay tratamientos crónicos de más de, no sé, digamos 20 años en adultos, los cuales no tienen repercusiones por el tratamiento farmacológico. Sí llega a haber efectos adversos, los cuales son tolerables la mayor parte de los casos, pero yo creo que es una buena ayuda y que hay un gran mito al respecto de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, en un momentito regresamos ya con las conclusiones. Es el último bloque de este programa. Déjeme le digo el tema de la próxima semana para que si usted se identifica nos vaya enviando sus comentarios. Vamos a hablar de cómo afecta a un hijo crecer sin su padre, sin la figura del padre. Hay varias circunstancias, a veces hay padres que aparecen por temporadas, son intermitentes, otros que de plano no están por la circunstancia que haya sido, hay diferentes causas. Pero bueno, todo esto tiene alguna repercusión en los niños y bueno, ¿qué consecuencia sería para un varón el ser criado bajo la figura de un padre ausente? Que usted lo ha vivido y sería cierto que tendría, por ejemplo, problemas en el desarrollo de su masculinidad o para nada tiene que ver. ¿Cómo lo está viviendo usted con su hijo? ¿Qué es lo que más le ha costado trabajo? Si en el caso de que usted sea el padre que ha vivido lejos de su hijo, compártanos todo esto, compártanos su experiencia, que aquí lo vamos a estar esperando. Vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. La historia personal nace de un inicio tan trágico, tan maltratado. Entonces ahí es donde hay que meter el cuidado, ahí es donde hay que observar, ¿no? Hay que hacer consciente el inconsciente. Este miedo, este reflejo en las manos, también habla de un miedo mucho más profundo, ¿no? No es tanto de que tengo ansiedad, entonces me mordo los dedos. No es consciente lo que uno está haciendo. El celular, a las tabletas, a estas tablets, mucho apego al alcohol, a la droga, a los grupos de pertenencia. Es un foco de atención para nosotros los papás, de que si el niño la adolescente, está teniendo ansiedad elevada, sí puede hacer adicciones. El tratamiento psiquiátrico no significa únicamente dar medicamentos. Conlleva muchos aspectos, desde la perspectiva de la biología y dar el medicamento, como también de la educación, de técnicas de afrontamiento. Pero a veces el síntoma es un aliado importante para los que somos, en este caso, psicoanalistas, para ver qué está pasando en esa persona. El morderse las uñas, el tener miedos, está evidenciando, es un lenguaje que está hablando de un problema que puede ser circunscrito a la persona en particular por las vivencias que tuvo o lo que está pasando en la familia. El problema central está en buscar la causa, no dar paliativos y nada más tapar algo que después va a salir en otra cosa. Bueno, pues aquí estamos de regreso y tengo conmigo aquí a Norma. Norma, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Oye, tú tienes una hija de 18 años sí. que parece que tiene un problema de mucha ansiedad. Sí, se muerde demasiado las uñas. ¿Desde qué edad se las muerde? Desde muy pequeña, desde los 3, 4 años de edad. ¿Tú en algún momento, ahorita tiene 18, en algún momento acudiste a preguntar, a pedir ayuda, a tratar de hacer algo, alguna acción para que dejara de morderse las uñas? Al Seguro Social. Al Seguro Social. ¿Qué edad tenía ella? Desde los 4 o 5 años. ¿La llevaste? Sí. ¿Y qué te comentaron en el Seguro Social? Pues que nada más era una manía, que era por maña nada más. Ok. Entonces ahora pues sí se la pasa demasiado tiempo con el teléfono en las manos y a partir de unos 4 años hacia acá tiembla mucho de repente al grado de que pues ya le imposibilita el comer o hacer algunas actividades. Entonces se muerde las uñas, pasa mucho tiempo en el celular, demasiado para tu gusto y aparte tiembla. Y tienes la duda de si esto es ansiedad. ¿Alguien que nos pueda responder? ¿Hay otras manifestaciones en otras áreas? No, ahorita lo que más nos ha preocupado es el que tiemble y sí le cueste mucho trabajo hasta el llevar el vaso o la taza para poder alimentarse. ¿Y estos eventos de temblor se han ido con un neurólogo incluso para hacer una evaluación? Ahorita le van a hacer en el Seguro Social análisis para podernos dar el pase A. Perfecto. ¿Porque están sospechando que tiene algo? Parkinson. O sea, incluso pudiera, tú sabrás mejor, Lino, ¿no?
Sí, sí, de hecho por las manifestaciones que expresa no podríamos, creo, decir que tiene un problema psiquiátrico al momento, porque no hay algún desencadenante del temblor y incluso no hay una expresión emocional que nos hayan como dicho en este momento, pero sí hay algunos trastornos que se pueden dar con únicamente temblor en adolescentes o incluso en adultos jóvenes, y eso es más bien, tiene que ser muy bien evaluado por neurología. Ok, entonces ya tiene que acudir a neurología, pero tienes una duda más, ¿no? Ella preguntaba si la ansiedad puede producir. La ansiedad puede ser a tal grado que puede llegar a bipolaridad o esquizofrenia, el no haber sido atendida a tiempo. Bueno, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? O sea, los trastornos de ansiedad son problemas que tienen que ver con las emociones, la esquizofrenia tiene que ver con el pensamiento y con la percepción, ¿sí? Entonces, que un problema de ansiedad evolucione a un problema de esquizofrenia no es algo como muy común, pero hay pródromos de esquizofrenia que no son esquizofrenia propiamente dicho, sino que son padecimientos previos a la esquizofrenia que se pueden expresar con ansiedad y un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, que un problema de ansiedad evolucione, no, pero un pródromo de esquizofrenia puede tener ansiedad dentro de esos problemas. Muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo a Antonia, y Antonia también tiene una duda. Por favor. Sí, lo que pasa es que yo tengo una niña de 15 años que ella se aísla mucho, pero no le gusta ni convivir ni con la familia ni con nadie, y si empieza a ir así como que a alguna reunión le duele mucho la cabeza, y cuando ella se frustra de que no puede hacer algo se empieza a tallar las manos o el cuerpo, a rascarse hasta que se sangra. También hemos visto manifestaciones en otros niños, los famosos cutting, ¿no? Que se cortan las piernas, se lastiman las piernas y los brazos. Si nos pueden decir algo de esto, por favor. ¿Desde qué edad? Sí, eso. Perdón. 15 años tiene. Tiene 15 años. ¿Desde qué edad empezó con esto? ¿A qué edad empezó? Desde los 11, 12 años. De hecho, ella está aquí. Ella está aquí escuchando. Ok, perfecto. Probablemente sí puede haber un problema de ansiedad. Tendríamos que también hacer, otra vez insisto, en una diferencia con la depresión, un problema de timidez, pero no es lo esperado en un adolescente que se aísle tanto. Porque y sobre todo que se lastime, ¿no? Y que se lastime tampoco. Sangre. Y que saque sangre, y que tenga todo esto, si tiene comezón, si ya tiene como hematomas, como manchas, eso sí ya hablaría probablemente de ansiedad, pero también la cuestión de aislarse puede ser o sea ansiedad social o también una cuestión de timidez o de depresión, ¿no? Pero ella se mete mucho en el celular y para ella, o sea, su vida, o sea, hay momentos que me he dado cuenta que es más importante su celular si ella lo pierde a que me perdiera a mí. Entonces, o sea, ella y su computadora igual, o sea, su computadora es su vida, dice, es que sí está segura que no te va a perder. Exacto. En cambio, el celular se le cae fácilmente. Sí, es importante uno, siempre los papás, y hago mención al comentario que haces ahorita, ¿no? Sí. Uno a veces lo personaliza. Sí. Y la verdad, las conductas del adolescente nunca deben ser tomadas como algo personal contra uno, ¿no? Porque es la tendencia del adolescente es pedir un poco el espacio entre papá y mamá porque necesitan crecer, necesitan hacerse independientes. Que ella se adhiera más al celular o tome mayor importancia al celular, hay que pensar qué está detrás del celular. No es el aparato en sí, es que ahí está su vida social. Si ella en lo concreto se está aislando, por otro lado tendrá que buscar, porque es la tendencia natural del adolescente. Necesita socializarse. Como físicamente le está costando trabajo, porque debe de estar desarrollando muchas emociones dentro de ella, el contacto físico directo, va a buscar relacionarse entonces por medio del internet, ¿no? Por medio de la red. Ahora, pero además está desarrollando su identidad. Así es. Y parte de desarrollar la identidad es con sus pares, con sus iguales. Los adultos somos una flojera para ellos. Así es. Todo eso me parece muy bien, menos lo de la lastimada con sangre. No, ahí que podemos decir, por favor. Yo sugeriría que vea un terapeuta, más que darle consejos, que ella hable con él y que vea el terapeuta qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, por la ansiedad se puede desencadenar a neurosis,
porque ella sí de repente de que explota, o sea, le crea neurosis. De hecho, yo estoy separada de mi ex esposo. Entonces, ella tenía 11 años cuando nos separamos y sufrimos violencia intrafamiliar con él. De hecho, ella fue la que sufrió más conmigo que mis otros 2 pequeños. Pero yo no sé si eso también le esté desencadenando todo eso, que le crea. Hay momentos en que se transforma en su papá y nos grita igual de la misma manera y nos trata como él nos trataba. Creo que aquí lo que está observando un poco es que en el manejo de las emociones en general está habiendo un problema, tanto de las emociones del miedo como de las emociones de la tristeza, como de las emociones del enojo, porque lo que está diciendo es que ve un reflejo de irritabilidad. ¿Sí? La irritabilidad es parte tanto de los problemas ansiosos como de los problemas depresivos. ¿Sí? Es como la manifestación de estos puede ser muy diferente de persona a persona, por eso somos como individuos, cada quien tenemos como algunos, desde las subjetividades del fenómeno se ve muy diferente. Entonces, ella puede tener irritabilidad como parte de la misma ansiedad o como parte de la depresión o incluso como un mal manejo de emociones únicamente. Entonces pero le recomiendan que se acerque a un especialista. Exactamente, sí. Al final del programa te puedes acercar también a ellos, por supuesto. Gracias. Sandy. Sí, mira, es que también quisiera retomar el testimonio anterior porque hay personas que nos están hablando en referencia a tics, algunas otras en relación a movimientos involuntarios de cabeza, movimientos oculares. Entonces, aquí me gustaría preguntarle a los especialistas cómo distinguir esto o si, bueno, con quién tendría que hacer el primer contacto en caso de un especialista para descartar otro tipo de padecimientos o como lo están haciendo con ellas en el caso del Parkinson. Claro. Porque sí hablan de que se manifiestan estos movimientos sin necesidad de estar nerviosos. Claro. Yo lo que sí sugiero que el primer contacto sea con un médico especialista, que en mi caso sería un neurólogo o un psiquiatra. ¿Y qué diferencia hay con los tics? O sea, ¿los tics pueden tener relación con la ansiedad? Sí. ¿O son ansiedad? No son ansiedad como tal, sino que es muy común que se presenten comorbilidad tics con problemas de ansiedad, como también es muy común que se presente tics con trastorno por déficit de atención. Aquí nada más hay algo a aclarar. Una gran proporción de los problemas de tics iniciados en la infancia se van a quitar, ¿sí? Porque muchos como parte del desarrollo se autolimitan y hay otros que no se autolimitan, sino que van a seguir a lo largo de la vida. Entonces, dependiendo qué tanto problema está ocasionando el TIC, es si amerita o no amerita un tratamiento en particular. Muy bien. Oye, Emel, que tú nos dijiste hace algún ratito que había maneras en las que tú trabajabas con tu ansiedad. Y creo que ahorita podrías ayudarnos, como para ya cerrar el programa, qué cosas podemos hacer a nivel personal, independientemente de ir a un especialista. Como herramienta, sí. Como herramienta, a mí me ha servido mucho practicar China Chikun, que es una ciencia que trajo Carlos Eduardo García Osegueda. Da un curso, un fin de semana, donde te da todas las herramientas para el manejo de lo que es mente, cuerpo y emociones. ¿Eso es lo que más te ha funcionado a ti? Después de 20 años de experiencia clínica como terapeuta y un poco más de tiempo, 55 años de vida, que he hecho meditación, he hecho yoga, he hecho muchas cosas, el China Chikun para mí ha sido lo que más me ha ayudado. No quiero desameritar ni la meditación, ni la yoga, ni el tai chi. Es importantísimo hacer ejercicio, importantísimo cuidar mucho la alimentación, cuidar mucho el esparcimiento, cuidar mucho los tiempos, los horarios, la respiración. O sea, hay mucha cosa que se puede hacer para el manejo de... Les reitero, yo lo que practico para que he dado la solución, en mi caso y con muchos colegas, con muchos pacientes, practicar China Chikun, el ejercicio, una alimentación balanceada, respiración, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Tú qué como de conclusión? Yo creo que se acuda a un especialista y que los problemas sean atendidos individualmente, ¿no? Así que si yo tengo este tipo de ansiedad, de crisis de pánico, de fobias, ve a alguien especializado para que le dé una orientación adecuada y a largo plazo pueda resolver su problema.
Si es un niño, pues hay psiquiatras. Si es una familia, hay medicina familiar o terapia familiar. O si es un problema muy concreto, puede acudir a una cognitivo-conductual. Si es un problema más profundo, de largo plazo, pues con un psicoanalista, ¿no? Pero siempre hay que ir con alguien especializado en sus problemas, ¿no? Muchísimas gracias. Lino, por favor. Yo creo que una buena recomendación sería que en casa, tanto en casa como con los amigos, aprendamos a hablar las emociones y aprendamos a sentir las emociones. Eso por un lado, y por otro lado, hay evidencia científica de que el ejercicio físico aeróbico nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, creo que es muy importante que todos los chavos hagan ejercicio. El ejercicio es fundamental. Sí. Ok, muchísimas gracias. Por favor. Pues mira, Cristina, yo creo que todos los comentarios que han hecho son fundamentales. Sería repetitivo, ¿no? Volver a citarlos. Pero yo creo también que un aspecto importante, y sobre todo en la sociedad que vivimos hoy, es la conciencia plena del momento actual, ¿no? Vivimos muy al pendiente del futuro. Eso causa muchísima ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Hay tanto estrés alrededor de nuestra propia vida. Hay tanta preocupación de lo que puede pasar, que si uno la vive en carne propia, ¿cuánto más no van a vivir los hijos, ¿no? Claro. O sea, ellos respiran, a fin de cuentas, ese ambiente de preocupación. Todas las noticias, vamos, vivimos en un mundo de preocupación. Sí, es cierto. Yo sugiero, y es algo que yo también lo he tratado de aplicar en mi propia vida, es esa conciencia plena de decir, solo el hoy, vivamos el hoy, y vivamos de la forma más plena que puedas el hoy. Eso no significa quitarse la responsabilidad de resolver las situaciones de cada día, y tampoco quita la planeación de un futuro, no estoy hablando de eso, ¿no? Más bien creo que vivimos aquí, pero estamos allá. Claro. Y creo que hay que vivir más del aquí y ahora. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer para vivir más en el aquí y en el ahora? Hay que hacer el ejercicio constante. Cuando ves que ya te estás ahí presa del mañana, decir, no lo puedo resolver ahorita, volvamos al hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer para que el mañana sea un poco mejor? Perfecto. Vivamos al hoy. Muchísimas gracias. Qué lindo todo lo que ustedes dijeron. Les agradezco muchísimo a los cuatro el haber estado aquí. Les agradezco mucho también a cada una de las personas que vinieron a platicarnos su historia, porque la verdad es que este programa, como ustedes ya lo saben, es para ustedes y para que puedan resolver. Ojalá encuentren respuesta y se puedan acercar a los especialistas al final. Sandy, muchísimas gracias. Cris, y decirle a la gente que estamos posteando algunas páginas de nuestros invitados y también algunas recomendaciones en PDF para que ustedes las puedan leer y las puedan descargar. Claro, y bueno, por supuesto, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla viéndonos, porque este programa, como ya dije, es para ti. La próxima semana vamos a hablar cómo afecta a un hijo crecer sin padre. Así es que aquí nos vemos el próximo martes. Hasta luego.